Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube o apoyar en Patreon y dona una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Steve Keen. El profesor Keen es un economista y autor australiano. Sus libros más famosos incluyen Desenmascarando la economía. El profesor Keen es investigador distinguido en el University College de Londres y profesor visitante en la Universidad de Ámsterdam. Profesor Keen, bienvenido a India y la Izquierda Global. Encantado de unirme a vosotros. Quiero hablar de economía contigo, por supuesto. Y creo que dos acontecimientos clave han captado nuestra atención desde que la administración Trump llegó al poder. El primero, por supuesto, es la llamada guerra arancelaria o política comercial, que creo que es un término un poco engañoso, porque, dada su magnitud y naturaleza, no se limita solo al comercio. Tiene enormes implicaciones para las finanzas, la moneda, la política industrial, la reasignación de capital y así sucesivamente. Así que ese es uno de los pilares. Y el segundo pilar es la nueva ley de reconciliación presupuestaria, que en la práctica es la política fiscal y de gasto de Estados Unidos, que acaba de ser aprobada en ambas cámaras. Así que antes de entrar en los detalles de estas políticas, ¿podrías darnos tu opinión sobre lo que está haciendo Estados Unidos, económicamente hablando, y cuál es su relación con el resto del mundo en este momento? Creo que está intentando salir de un error que ha cometido por sí mismo. Porque si no fuera por la delegación de Estados Unidos en Bretton Woods, que rechazó las propuestas presentadas por Keynes, tendríamos un sistema financiero en el que no se utilizaría ninguna moneda nacional para el comercio internacional. Habría una unidad de cuenta específica llamada Bancor. Eso no otorgaría privilegios de señoreaje a ningún país, privilegios que Estados Unidos supuestamente disfruta actualmente. Pero ese señoreaje significa que como usamos el dólar estadounidense para el comercio internacional, el dólar está sobrevalorado, lo que beneficia a su sector financiero pero perjudica a su sector manufacturero. Y después de 60 o 70 años de eso, hemos pasado de ser Estados Unidos la nación con el mayor superávit comercial del mundo, a ser, en términos de dólares totales, la nación con el mayor déficit del mundo. Y como porcentaje del PIB, está teniendo un déficit del orden del 4% al 6% del PIB cada año, lo que socava la política económica del país. Eso ha llevado al crecimiento del cinturón de óxido, porque ha habido tanta deslocalización de la producción por parte de empresas estadounidenses que aprovechan los salarios efectivos más bajos en el extranjero. De nuevo, eso se debe en parte a la sobrevaloración del dólar estadounidense. Eso ha creado el cinturón de óxido. Y el cinturón de óxido es la razón por la que Trump fue elegido, porque tantos ex trabajadores de clase obrera, potenciales votantes demócratas, se encontraron excluidos de los intereses de los demócratas, que se inclinaron hacia el sector financiero. Y Trump básicamente utilizó su frustración como medio para llegar al poder. Ahora está intentando revertir algunas de las consecuencias de esa decisión, pero de la manera más caótica posible. Realmente no necesito decirlo, pero es obviamente caótico. Así que creo que Estados Unidos cometió un error en 1944. Hemos pagado por ese error durante los últimos 80 años. Y ahora está pasando factura en forma de una América que no puede competir con China y que experimenta una enorme desestabilización política interna. Trump intenta tanto explotar eso en su propio beneficio, como básicamente trastocar por completo el equilibrio de las relaciones económicas. Tiene un enfoque de magnate inmobiliario hacia la política económica. Hay mucho que abordar y hablaré de muchos de estos aspectos: la moneda, el dólar, la financiarización. Pero en el contexto de la llamada Gran y Hermosa Ley,
Si pudiéramos empezar por ahí, e incluso antes de entrar en el desglose de dónde se han hecho recortes y dónde hay aumentos, etc., me gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión más amplia de qué es un déficit sostenible. Usted mencionó mantener un déficit del 4 al 5% cada año. Hay cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que indican que en año medio esto llega a una ratio separada del 118% por año. To GDP ratio of 118%. Y por supuesto, existe una mitología, toda la mitología neoliberal y neoclásica, que sostiene que el gobierno no puede mantener un déficit. Hable de eso, pero también aborde las dos preocupaciones que generalmente se plantean. Una es la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Y de qué manera la inflación realmente supone un límite para la financiación ilimitada del déficit? Y la segunda es su relación con el mercado de bonos. ¿Hasta qué punto, en un mundo hiperfinanciarizado, permitirían los mercados de bonos que el Estado mantuviera déficits enormes? Bueno, estamos confundiendo dos términos aquí. Yo estoy hablando del déficit comercial, tú estás hablando del déficit gubernamental. Aval. Vale, lo siento. Vamos primero al déficit del gobierno, porque esto es un error de categoría clásico, una reacción instantánea a la palabra deuda, y luego pensar, bueno, si yo tengo deudas, tengo que ganar dinero para pagarlas, y si no puedo, me arruino. Y después aplicar exactamente ese mismo concepto al gobierno sin mirar la estructura general del sistema financiero. Esto es algo en lo que me he especializado. Desarrollar Ravel como un paquete de software que te permite ver la estructura real de cualquier sistema financiero y observarlo desde todos los puntos de vista. Ver quién le debe dinero a quién, cómo se crea el dinero, etcétera, etcétera. Y cuando lo analizas correctamente, ves que el dinero fiduciario lo crea el gobierno al incurrir en déficit. En otras palabras, si el gobierno no gasta más de lo que recauda en impuestos, entonces no crea dinero fiduciario. Vivimos en una economía mixta, donde existe tanto dinero fiduciario creado por el gobierno como dinero de crédito creado por el sistema bancario privado. La obsesión con el déficit del gobierno, como si fuera un hogar gastando más de lo que gana, implica que la gente dice, oh, no deberíamos crear dinero fiduciario. Así que no deberíamos tener dinero fiduciario en un sistema de dinero fiduciario. Esto es lo que me resulta tan frustrante. Por cuanto miras la contabilidad de nuevo y el nuevo Ravel, Abraham que te permite hacerlo farín trifiro. Si no tuvieras al gobierno operando con déficit y solo existiera una economía puramente del sector privado, es decir, solo bancos privados y entidades privadas no bancarias, entonces las entidades privadas no bancarias tendrían que pedir dinero prestado, por supuesto, a los bancos privados. En esa situación, el sector privado no bancario tendría un patrimonio neto negativo, una equidad financiera negativa, debido a la forma en que operan los bancos privados. Ellos deben tener equidad positiva. Un banco privado debe tener más activos realizables a corto plazo que pasivos realizables a corto plazo. Esa es simplemente una regla bancaria. Es aplicada por el Estado. Así que estoy omitiendo parcialmente este pequeño detalle de que el Estado debe aprobar un banco antes de que un grupo de individuos pueda formar uno. Pero incluso si tuviéramos un sistema de mercado totalmente privado, en el que te cotizas en bolsa para convertirte en un banco, tendrías que tener activos a corto plazo mucho mayores que tus pasivos a corto plazo para que alguien te tome en serio. Y luego si llegas al punto como banco en el que tus pasivos a corto plazo superan a tus activos a corto plazo, basta con que alguien diga, oh mira, ese banco tiene más pasivos que activos, para que se produzca una corrida bancaria y el sistema colapse. Y eso lo vimos recientemente con Silicon Valley Bank. Así que en ese caso, volviendo a lo básico de mi argumento, si tuvieras un sistema bancario puramente privado sin creación de dinero fiduciario, las entidades financieras no bancarias, el sector no bancario, tendría que estar en patrimonio financiero negativo, porque el activo financiero de una persona es el pasivo financiero de otra.
Así que si una persona hace sus cuentas y descubre que sus activos son mayores que sus pasivos, es decir, que tiene patrimonio neto positivo, entonces el resto del mundo tiene un patrimonio neto negativo idéntico respecto a ese individuo, exactamente de la misma magnitud. Así que si se exige a los bancos que tengan patrimonio neto positivo, la economía no bancaria, en un sistema puramente crediticio, estaría en patrimonio financiero negativo. Y a nadie le gusta esto. Este es uno de los grandes dilemas, algo que a nadie le gusta, pero alguien tiene que asumir ese papel de estar en patrimonio financiero negativo. Así que la respuesta del sector privado cuando esto ocurre, y tenemos 200 años de datos para analizarlo, es casi siempre pedir más dinero prestado a los bancos privados y luego comprar lo que mejor se puede describir como activos no financieros. Un activo no financiero es algo que es un activo para ti y un pasivo para nadie. Por lo tanto, siempre será una suma positiva para los activos no financieros. Fundamentalmente, las dos categorías principales son las acciones, más allá de la responsabilidad limitada de la empresa, y las casas, propiedades, bienes inmuebles. Incluso si tienes una hipoteca sobre la casa en sí es el activo de la persona que la posee y el pasivo de nadie. Así que pedimos dinero prestado a los bancos para apostar por el precio monetario de los activos no financieros. Compras una vivienda y si te dicen no te preocupes, cuesta más de lo que puedes permitirte, pero no te preocupes, el precio subirá y podrás venderla con beneficio. En realidad hay una retroalimentación positiva entre la tasa de crecimiento de la deuda privada y el nivel de los precios de los activos. Y eso está empíricamente demostrado de forma abrumadora. Y eso significa, por lo tanto, que lo que impulsa el precio de los activos no financieros es el aumento de la cantidad de dinero que la gente pide prestado para crearlos. Así que se produce un efecto de retroalimentación amplificadora que conduce a un colapso porque no puede sostenerse indefinidamente. En algún momento, la forma más sencilla en que una burbuja así se desmorona es, la gente pide dinero prestado para comprar casas. Los precios de las casas suben, así que tienes que endeudarte aún más para comprar la casa la próxima vez que se vende. Mientras tanto, la persona que está pagando esa deuda no puede hacer frente al pago completo. Incumple y todo el sistema se derrumba. Lo vimos en 1929 con las acciones y lo vimos en 2007 con los precios de la vivienda. Así que un sistema puramente crediticio. A menudo es interno lo que estás diciendo. No es necesariamente externo, pesimistas neoclásicos. Sí, es una dinámica interna. Y puedes verlo de nuevo en los registros históricos. Cuando el gobierno intenta reducir su nivel de deuda, lo que ocurre es que empuja al sector financiero no bancario a un nivel negativo de patrimonio financiero. Y entonces la respuesta en esa situación es pedir dinero prestado y apostar por los precios de los activos. Se genera una burbuja que luego estalla, y la mayor burbuja de todas fue la de 1929. Si observas los préstamos que la gente hacía en aquella época para comprar activos no financieros, los principales que compraban eran acciones. Compraban acciones con deuda de margen, y con la deuda de margen ponías $100,000 y comprabas acciones por valor de $1 millón con un préstamo de $900,000 de tu corredor, que era muy amable. Bueno, ese nivel de deuda pasó del 1% del PIB a principios de la década de 1920 al 9% del PIB cuando ocurrió el desplome. Y luego, cuando sucedió el desplome, arruinó a la gente en un solo día, porque si tenías deuda de margen y las acciones caían un 10% en valor, tu capital se destruía. Así que entonces te exigían aportar más dinero, lo cual, si no podías hacer, te obligaba a liquidar otras cosas. Eso ocurrió en un solo día, en 1929. Y finalmente se vio como la bolsa cayó alrededor de un 88%. Creo que esa fue la caída total, desde el máximo hasta el mínimo. Así que estas cosas son inestables, son malas noticias y son producto del hecho de que el sector privado no financiero se encuentra en patrimonio negativo.
private sector finds itself in negative equity. Well, if you have a government spending more than it gets. Bueno, si tienes un gobierno que gasta más de lo que recauda en impuestos, entra en patrimonio financiero negativo, pero puede respaldarlo con todo el poder del Estado. Los activos no financieros del Estado son el ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía, el sistema educativo, y así sucesivamente. Así que los activos no financieros que respaldan lo que hace el Estado son enormes, además de su autoridad. Por lo tanto, puede manejar estar en patrimonio financiero negativo, lo que significa que permite que la gente tenga más derechos sobre él de los que él tiene sobre otras personas. Y ese patrimonio financiero negativo para el gobierno crea patrimonio financiero positivo, no solo para el sector bancario, que debe tenerlo, sino también para el sector privado no bancario. Y eso significa que hay menos deseo, menos presión para ir y especular con los precios de los activos, y se obtiene una versión más sensata del capitalismo. Así que hay una muy buena razón para que un gobierno tenga un déficit, gaste más de lo que recauda en impuestos, porque eso crea una forma de dinero que está libre de deuda para el sector privado. Y la llamada deuda del gobierno, cuando se observa la contabilidad, no es deuda en el sentido en que tú y yo la entendemos, porque si fuera deuda, como la que experimentamos tú y yo, entonces podrías vender tus deudas a tu esposa y así eliminar tu deuda. Ahora, nosotros no podemos hacer eso, pero el gobierno sí puede vender bonos al Banco Central y, en consecuencia, termina sin costes de servicio de la deuda sobre su propia deuda. Así que todo esto significa que si se observa correctamente la estructura contable del sistema financiero, un déficit gubernamental no es un problema, es una característica de una economía capitalista que funciona bien. Y esta obsesión que tienen tanto Trump, bueno, Trump la tuvo temporalmente, pero Musk la tiene de forma permanente. Con eliminar el déficit es simplemente un error de categoría total, y de hecho, nos llevaría de vuelta a la inestabilidad y la locura del siglo XIX si consigue salirse con la suya. No creo que lo logre, pero ese es el tipo de locura que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Si existe una correlación positiva entre el déficit del gobierno y el sector no financiero, o digamos el sector financiero no bancario, y también hay definitivamente una correlación positiva entre el déficit y la población en general, me refiero al efecto multiplicador y demás, y no hay una correlación negativa entre el déficit y el sector bancario. Entonces, ¿quién está impulsando esta superstición de que el gobierno debe crear un presupuesto con superávit? Son esos tenedores de bonos que se ponen nerviosos a partir de cierto punto. Porque al fin y al cabo, a los tenedores de bonos también les gusta el déficit, porque pueden ganar dinero fácil con ello, sin ningún riesgo. Pueden comprar bonos, sí. Entonces, ¿quién está impulsando esto? Creo que son solo los economistas neoclásicos. Es la escuela dominante de pensamiento económico que ignora la base del dinero. Y se les toma en serio porque la gente ajena a la economía piensa, oh, los economistas deben ser expertos en dinero. Y entonces escuchamos sus consejos. Oh, nos dicen que no debemos tener déficit. Oh, eso debe ser un buen consejo. Saben de lo que hablan. Son tan buenos dando consejos sobre dinero como lo serían los economistas dando consejos a Musk sobre cómo llegar a Marte. Es un modelo completamente inapropiado, pero eso se ha convertido fundamentalmente en parte de su religión. Y la gente no abandona fácilmente su religión. Así que lo que tenemos es un sacerdocio que cree que el dinero no importa al principio, pero que también cree que el gobierno no debería tener déficit porque se va a arruinar. Y si miras la contabilidad, puedo poner su modelo en mi software Ravel y obtengo el resultado. Oh sí, va a haber una catástrofe. Solo hay un problema. Su modelo es falso porque asumen que el gobierno pide prestado a los hogares, lo que llaman el modelo de fondos prestables. Y si fuera cierto que el gobierno pide prestado a los hogares, entonces sí, habría una crisis.
when they sell bonds, Pero de hecho, los gobiernos, cuando venden bonos, los venden en primera instancia a bancos privados. Y los ingresos que los bancos utilizan para comprar esos bonos son en realidad creados por el propio déficit. Porque para gastar más dinero en ti del que el gobierno recauda en impuestos, tiene que poner una suma neta positiva en tu cuenta de depósito. Y el elemento de equilibrio en el lado de los activos del sector bancario es un aumento en las reservas. Y luego, cuando Evita miras al Banco Central, ese aumento en las reservas proviene de una caída en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Y eso nos lleva de nuevo al Tesoro. Esa caída fue provocada por el hecho de que el gobierno decidió, en la práctica, crearse a sí mismo un patrimonio negativo, generando reclamaciones sobre sí mismo. Y eso es lo que significa fiat. Yo decreto. El significado de fiat es, en esencia, yo decreto. Yo decreto que este proyecto se va a llevar a cabo. Yo decreto la creación del dinero que lo va a financiar. Y luego ese dinero se convierte en salarios y beneficios para la gente del sector privado. Así que es una parte fundamental de la demanda para el sector privado. Ahora bien, todo esto se ve completamente distorsionado por una teoría económica que trivializa el dinero, que es lo que hace la corriente principal. Y lo que esto implica es que la gente pasa por todo ese proceso y aprende lo suficiente como para tomárselo en serio. En realidad, lo que acaban siendo es como un grupo de aficionados no profesionales que aceptan el argumento de los astrónomos aficionados profesionales de que la Tierra es el centro del universo y que la Luna, las estrellas y los planetas giran a nuestro alrededor en esferas cristalinas perfectas. Y entonces los tomamos en serio. Si hubiéramos seguido tomándonos en serio a esa gente, nunca habríamos salido de este maldito planeta. Así que, en ese sentido, veo que mi analogía realmente se remonta a Copérnico y Galileo, intentando convencer a los astrónomos de la época de que la Tierra no era de hecho el centro del universo, pero siendo tratados como tontos e idiotas porque, claro, no podían explicar por qué. Si lanzas algo al aire, vuelve a caer si la Tierra no es el centro del universo, etcétera, etcétera. Así que el nivel del diálogo neoclásico sobre este tema es literalmente tan absurdo como las defensas que los astrónomos tolemaicos hacían contra Copérnico en su época. No hay ningún beneficio. Nadie se está beneficiando realmente de estas tonterías. Y una forma en la que me gustaría ilustrarlo es la siguiente. Ya sabes, escuchas a los tenedores de bonos decir, oh, el gobierno va a quebrar. Bueno, si yo fuera el gobernador del Banco Central, mañana podría comprar todos los bonos en circulación de ellos. Todo lo que tendría que hacer es marcar. Eso lo ha hecho la Reserva Federal en momentos críticos como en 2008 y durante la crisis de la COVID en 2020. Y simplemente operaciones de mercado abierto todo el tiempo. Las están haciendo constantemente también, porque el Banco Central es un banco en el que todos los bancos tienen cuenta. Tienen cuentas en el Banco Central igual que tú y yo. Las tenemos en un banco privado. Por lo tanto, el gobierno puede hacerlo fácilmente, porque en este caso no está pidiendo un préstamo. Tú y yo, para obtener dinero de un banco, tenemos que solicitar un préstamo. El banco tiene que aceptar crear el préstamo antes de que recibamos el dinero. En el caso del gobierno, agrupa bonos. Crea nuevos bonos que son equivalentes al exceso de gasto sobre la recaudación de impuestos en el periodo actual, más los intereses de los bonos ya existentes. Bueno, simplemente dice que vamos a ofrecer esos bonos a la venta. Ahora bien, debido a que el propio déficit, el exceso de gasto sobre la recaudación de impuestos, ha creado dinero en el sector privado, en las cuentas bancarias del sector privado, personas como tú y yo, empresas, etc., el elemento de compensación para eso es un aumento en las reservas. Y si retrocedemos a antes de la crisis financiera global, que por supuesto, la corriente principal no tenía ni idea de que iba a ocurrir, en ese momento no se pagaban intereses sobre las reservas,
Pero los bancos mantenían reservas a niveles insignificantes, de todos modos, porque son un activo que no podían negociar y del que no obtenían ningún interés. Así que en esa situación, cuando las reservas se crean porque el gasto supera la recaudación de impuestos, eso genera un activo para los bancos que no produce ingresos ni es negociable. Entonces el gobierno dice, les venderemos bonos equivalentes al aumento de las reservas y pagaremos intereses por esos bonos. ¿Quieren comprar algunos? Pues la respuesta sensata es sí, por favor. Ahora, la mejor manera de ilustrar lo absurdo que sería esto, como he dicho, sería que el Banco Central dijera, de acuerdo, se quejan de que hay demasiados bonos, los vamos a comprar todos. Vamos a poner 50 billones de dólares en sus cuentas bancarias y luego nos darán bonos por valor de 50 billones de dólares. Y lo harán porque el valor nominal de los bonos en realidad es de 45 billones de dólares. Nos sentimos generosos. Les daremos 50 billones de dólares por ellos. Ningún banco en el planeta rechazaría ese trato. Así que, de repente, toda la deuda pública sería propiedad del gobierno. Desaparecería. Y los primeros en gritar, después de irse de fiesta por los 5 billones de dólares de beneficio que obtuvieron al vender los bonos con ganancia al Banco Central, serían, ¿dónde están nuestros ingresos por intereses? Bueno, nos dijeron que no creáramos ninguno, pero los necesitamos. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? Pues por favor generen un déficit. Eso es lo que debería pasar. Y simplemente, ya estoy harto. Quiero decir, estoy tan cansado del análisis amateur de esto, sobre todo viniendo de personas con doctorados en economía. Así que, si no fuera por el patrimonio negativo del gobierno, los bancos se habrían visto obligados a mantener enormes niveles de reservas de efectivo, porque las reservas de liquidez obligatorias son los bonos que poseen, los cuales proporcionan mayores ingresos. Sin esos bonos, o bien tendrían que mantener grandes cantidades de efectivo sin ningún ingreso, o simplemente no lo harían, lo que aumentaría el riesgo y la inestabilidad bajo los cuales los bancos acabarían cotizando. Bueno, tendrían que conceder más préstamos. Quieren ganar dinero. Es necesario que aumente el nivel de préstamos. Y los bancos están bastante dispuestos a hacerlo durante situaciones como, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando el precio del petróleo pasó de 10 a 40 dólares por barril. Y todos los productores de petróleo de Texas pensaron, estupendo, podemos hacernos una fortuna con esto. Así que todos acudieron a los bancos para pedir préstamos y poner en marcha nuevas perforaciones y plataformas, y hubo un enorme aumento en el valor financiero de Texas. Luego el precio se desplomó de 40 a 10 dólares de nuevo, así que todos esos préstamos se volvieron incobrables. Ahora bien, este ciclo continuo de auges y caídas ha sido una característica del capitalismo a lo largo de su historia, y surge de que los bancos prestan para empresas especulativas como esa, algunas de las cuales tienen éxito, y otras son una parte necesaria de la mejora de la capacidad tecnológica y del capitalismo con el tiempo. Pero es un ciclo de auge y caída, y el gasto público elimina lo negativo, la recesión. No completamente, pero reduce la probabilidad de un colapso total. Y esa es una de las razones por las que pronto haré otro video sobre este tema. Pero si no existe la creación de dinero por parte del gobierno, entonces es más probable que se produzcan burbujas y crisis extremas. Y la mejor manera de salir de ello es que el gobierno cree patrimonio financiero negativo para sí mismo, lo que genera un patrimonio financiero positivo idéntico para el resto de la sociedad. Y eso significa que podemos comportarnos de la manera relajada que solía darse en la América de los años 50 y 60, de la que todavía se habla como la edad de oro del capitalismo. Una de las razones por las que fue una edad de oro es que la deuda privada era mucho más baja,
y la gente no se veía obligada, al analizar su situación financiera y ver que estaban en patrimonio negativo, a jugarse el dinero constantemente en acciones y precios de la vivienda. Así que era posible comprar una casa con un salario de clase trabajadora en Estados Unidos. Ahora ya no lo es. Pero todo esto se reduce a no entender que el gobierno debe tener un déficit. No se trata de una mala idea. Es una parte necesaria para crear un sistema de crédito fiduciario equilibrado. Y eso lo teníamos en los años 50 y 60. Lo hemos perdido. Y todo lo que Musk y Trump están proponiendo ahora solo empeoraría esa situación. Y creo que no se trata solo de los bancos. Quiero decir, los bancos son muy importantes, pero también del sector privado no bancario. Estoy pensando en individuos de alto patrimonio que mantienen parte de sus inversiones en bonos mientras invierten de forma agresiva en acciones e incluso en derivados. Una de las cosas que hemos visto recientemente en la India es que los reguladores están tomando medidas enérgicas contra el mercado de derivados, porque demasiados inversores minoristas sin experiencia están participando en ese mercado, ya que no se necesita mucho capital para comprar derivados. Y también hay mucho apalancamiento ahí fuera. Y lo que estoy diciendo es que sin el dinero del gobierno, la gente se arriesgaría aún más en las inversiones más peligrosas, desde las acciones en un extremo hasta los derivados en el otro. Y ahora, con la tecnología, provocando muchos cambios y, en mi opinión, generando aún más inestabilidad, uno de los informes del organismo regulador del mercado bursátil en la India señala que una de las razones por las que la inestabilidad está aumentando en el sector minorista es el uso de aplicaciones móviles. Ahora la gente puede, con un solo clic, comprar un instrumento derivado. Y charlatanes de YouTube y todo tipo de influencers en redes sociales les animan a apostar contra grandes inversores institucionales que pueden utilizar algoritmos masivos para comprar acciones en microsegundos. Y están perdiendo dinero. El informe dice que el 97% de las personas han perdido dinero en el mercado de derivados. Así que, al menos, el mercado de bonos aporta mucha estabilidad, no solo al sector bancario, sino también a los inversores minoristas. ¿No es así? Sí, y esa es una parte esencial del papel del gobierno. Esa provisión de dinero sin deuda para la persona que recibe el dinero. Y eso te da una forma de seguridad financiera. Así que en los años 50 y 60, cuando por supuesto los salarios eran mucho más bajos, pero también los precios de los activos eran mucho más bajos, no sentías la necesidad de tener que pedir dinero prestado para ir a jugarte el dinero y así poder pagar tu casa. Pagabas tu casa con tu salario. Así que cuando el gobierno incurre en un déficit suficientemente grande, cuando gasta más de lo que recauda en impuestos, mi cifra habitual es que si realmente se está en pleno empleo, entonces el déficit gubernamental debería ser igual a la tasa de crecimiento de la economía dividida por la velocidad de circulación del dinero. Esa es la regla general aproximada que mantiene la proporción de dinero gubernamental respecto al sistema monetario en su conjunto y a la economía. En lugar de cero, es decir, tu objetivo debería ser positivo si vives en una economía que crece con el tiempo. Y luego lo que espero que ocurra es que caigamos en un colapso provocado por el calentamiento global. En esa situación, el sector privado va a colapsar con toda seguridad el sistema bancario privado. Así que en ese caso, el único dinero que podrías usar sería el creado por el gobierno. Y que los gobiernos sean torpes con eso, que de nuevo es lo que los neoclásicos les están animando a hacer, nos está preparando para otra gran caída. Así que sí, simplemente tenemos que normalizarlo. En lugar de tener el cero como punto de referencia para la diferencia entre el gasto y la recaudación del gobierno, tenemos que decir que debe ser positiva para que se cree suficiente dinero crediticio que mantenga el equilibrio entre el dinero crediticio y el dinero fiduciario.
Dijiste algo muy interesante, que esta desesperación por asumir más riesgos, especialmente entre los pequeños inversores minoristas, no me refiero a las grandes instituciones financieras, sino a personas como recién graduados universitarios y quienes acaban de conseguir un trabajo que ni siquiera paga un salario digno. La necesidad de asumir más riesgos aumenta cuando no tienes un salario digno, y eso tiene mucho que ver con los programas de bienestar que gestiona el gobierno, lo cual está relacionado con el patrimonio negativo del que estamos hablando. Así que, en el contexto de la llamada Gran y Hermosa Ley, estamos viendo recortes masivos en los programas de atención sanitaria, en la asistencia alimentaria, el programa SNAP, como se llama en Estados Unidos, y en proyectos de energía limpia. Así que mi pregunta es, ¿arruinar los sistemas de bienestar social es también un medio para obligar a la gente, al menos a la clase media, a depender cada vez más del sector de los precios de los activos de la economía? Y eso nos está llevando cada vez más hacia la financiarización de nuestra economía. Creo que definitivamente ha sido un factor en la creciente financiarización de la economía. Es una locura, porque significa que las personas jubiladas pasan todo su tiempo preguntándose si su cartera es lo suficientemente grande como para permitirles seguir viviendo en su casa antes de morir. Los padres, que deberían estar intentando criar a sus hijos, a menudo calculan que no tendrán hijos porque no pueden permitirse tanto hijos como una casa al mismo tiempo. Así que todo esto se ha vuelto increíblemente destructivo para el funcionamiento normal de una economía capitalista, porque lo que quieres es que la gente pueda no ganar un salario, sino obtener una fuente de ingresos cuando ya no puedan trabajar o cuando sean demasiado jóvenes para trabajar. When they can no longer work or when they're too young to work. You want to have an educated workforce. Quieres tener una fuerza laboral educada. Todos se benefician de una fuerza laboral educada. Todos sufrimos con una que no lo está, y lo estamos viendo con la situación política global en este momento. Así que todas estas cosas están socavando un sistema que funcione bien. Y es doloroso verlo suceder, porque lo que significará es que las personas que creen que se van a beneficiar de esto, quizás se beneficien durante un tiempo, pero estarán en este sistema donde la TAI está expuesta por la única manera que tienen de conseguir comida para sobrevivir. Así que es destructivo para la naturaleza de la sociedad. Y simplemente no veo un final para esto hasta que empecemos a ver esa destrucción ocurriendo. Entonces, en las consecuencias, puedes ver por qué fue un error. Pero llegar al punto en el que realmente tienes que descubrirlo por las malas, esto es lo que la teoría se supone que debe prevenir. La teoría se supone que te da una forma de analizar lo que va a suceder antes de hacer algo. Cuando la teoría neoclásica es tan errónea sobre la naturaleza del capitalismo, lleva a la gente a hacer algo completamente equivocado, pensando que están haciendo lo correcto, y luego se sorprenden por los resultados. Volviendo a mi pregunta sobre si existen límites a la impresión de dinero por parte del gobierno, usted respondió a la cuestión de los vigilantes de los bonos y explicó por qué no importan tanto, ya que el Banco Central puede comprarlos. ¿Y la inflación? ¿Cuál es el límite que impone la inflación en lo que respecta a la expansión monetaria? Bueno, es curioso, vamos a retroceder un poco más, porque como el crédito es mucho más volátil que el gasto público, suele ser el crédito el que provoca las expansiones y contracciones de la oferta monetaria más que el propio gasto público. Así que lo que se observa es que los periodos pasados de rápidos aumentos en la oferta monetaria suelen estar impulsados más por el crédito que por el dinero del gobierno. Hay excepciones como la COVID, que fue enorme. El gasto público fue aproximadamente un 20% del PIB por encima de la recaudación fiscal, es decir, de los impuestos. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial,
El gasto público llegó a ser el 40% del PIB en el punto álgido de la guerra, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y lo que eso significaba era que si no retirabas ese dinero de la circulación o lo destinabas específicamente a armamento, al ejército y demás, entonces tendrías inflación de los precios al consumidor. Si observas lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, hubo, por supuesto, un conflicto global inesperado, lo que llevó a los gobiernos a crear grandes cantidades de dinero para financiar a sus ejércitos. Y entonces también hubo una enorme inflación durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, esa lección fue aprendida por los burócratas estadounidenses y, en cierta medida, por los británicos. Así que, cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no podemos permitir que esto genere enormes cantidades de inflación como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Así que establecieron sistemas de control de precios. Implantaron el racionamiento para que no hiciera falta tener dinero para poder comprar comida. Podías usar tu cartilla de racionamiento. Pero también vendieron bonos al sector privado. Incluso Charlie Chaplin, que era un hombre extremadamente inteligente, aunque uno no imaginaría que un artista entendiera por qué resultaba entretenido, dijo específicamente que sabía que le pedían vender bonos al público estadounidense para que hubiera más dinero destinado al ejército y menos al consumo. Ahora bien, el impacto de eso fue que la creación de dinero por parte del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial fue el doble de grande que en la Primera Guerra Mundial, y la tasa de inflación fue la mitad de la que hubo en la Primera Guerra Mundial. Así que esto demuestra que existe cierto grado de gestión que puede darte control sobre la inflación en ese sentido. Pero el límite último, y por eso he hecho este apunte, es que si un gobierno crea continuamente más dinero del que equivale a la tasa de crecimiento económico dividida por la velocidad de circulación, entonces estarás generando más margen monetario para que, por ejemplo, las empresas suban los precios, aumentando los márgenes, o para que los trabajadores encuentren pleno empleo, lo que significa que pueden exigir un salario monetario más alto. Ese tipo de cosas generan inflación. Pero cuando analizas la causalidad, y tengo un colega que está haciendo un trabajo muy bueno sobre esto ahora mismo, descubres que la secuencia no es que el crecimiento del dinero cause la inflación, sino que la inflación causa el crecimiento del dinero. Y la lógica aquí es bastante sencilla. La mayoría de la gente tiene una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito, si tienes, por ejemplo, $10,000 como límite de crédito no utilizado, puedes ir y comprar algo por valor de $10,000 inmediatamente. El banco no puede impedirlo. Han acordado que puedes disponer de esa cantidad de dinero. Eso crea el dinero. Así que si hay un aumento de precio en algo, eso puede significar que las empresas acceden al equivalente de sus tarjetas de crédito. Y cuando tienen que pagar más por algo como el petróleo o la mano de obra, que tienen esos acuerdos de préstamo con los bancos. Así que la inflación, el cambio en los precios, conduce a un crecimiento de la oferta monetaria. Lo que hay que entender, y esto es gran parte del trabajo de Isabella Weber, que es una economista con una lógica similar a la mía, es que lo que se necesita para controlar la inflación, son acuerdos entre trabajadores, capitalistas y gobierno. Básicamente aceptar la distribución actual de la renta. Porque es cuando hay disputas sobre la distribución de la renta cuando surgen demandas de salarios más altos y las empresas aumentan sus márgenes. Eso es lo que genera inflación. Así que en parte sí, el exceso de creación de dinero por parte del gobierno puede permitir que eso ocurra, pero no es tanto la causa. La causa son esos conflictos sociales no resueltos que se libran en batallas por los márgenes y las subidas salariales.
Pero a menudo se considera que el brazo gubernamental es la herramienta más flexible para ajustar la inflación, porque con la creación de crédito privado es muy difícil revertirla si, por ejemplo, se produce un episodio inflacionario. Es decir, eso provocaría una recesión aún mayor. Por eso se dice que en caso de inflación, en última instancia, es el brazo gubernamental, es decir, el Banco Central subiendo los tipos de interés, el que puede responder. Así que, de acuerdo. Sí, y lo que se obtiene de eso cuando se observa los datos, y hay algunos datos estadounidenses excelentes, de hecho puedo mostrarlos si eso resulta útil, sería útil compartir pantalla. Así que si me permites compartir, solo tienes que enviar una solicitud y entonces cargaré el archivo relevante. Tengo que encontrarlo rápidamente en mi sistema, pero también quiero mostrar la tasa de inflación antes y después de la Segunda Guerra Mundial, porque mucha gente piensa que el gobierno causa la inflación. Creen que antes de tener gobierno los precios eran estables y que la encausada por el gobierno. Así que, si eliminamos el gobierno, eliminaremos la inflación. ¿No sería genial? Ahora, hay una base de datos mantenida por la Reserva Federal de Minneapolis. Voy a echarle un vistazo rápido, voy a modificar un poco mi gráfico aquí. Así que lo voy a configurar para que veamos todo el periodo desde 1800 hasta 2024. Y veamos. Vale, ahora voy a compartir mi pantalla. Bien, si miras eso, parece obvio. Desde la Segunda Guerra Mundial, que empieza más o menos aquí, hemos tenido precios en aumento. Han subido muy rápidamente desde 1970, desde 73 en adelante, precios realmente altos en aumento. Obviamente el gobierno causa la inflación. Y mira qué lo estables que eran los precios en esa época. Bien, lo que puedes hacer con mi software Ravel, que es muy interesante, es que puedo decir, bueno, echemos un vistazo al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ya no ves precios estables, ¿verdad? Ves precios con una inflación masiva y luego una deflación masiva. Otra inflación, otra deflación. Ahora bien, todas estas deflaciones están asociadas a colapsos económicos. Si echas un vistazo tanto al IPC, y de hecho lo pondré en ese gráfico en particular para poder verlo más claramente, entonces si miras todo el periodo de tiempo ahora y observas tanto la inflación como el IPC, lo que ves es que en realidad tuvimos una inflación más alta en el siglo XIX que en el siglo XX. Pero lo que no hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial es deflación. Así que lo que el gobierno ha eliminado no ha creado inflación donde antes no la había. Ha eliminado la deflación, cuando antes existían tanto deflación como inflación. Y cuando observas estos periodos de caída masiva de los precios, van de la mano con grandes crisis financieras. Hubo una gran crisis financiera en el siglo XIX, prácticamente cada 10 años. Así que, en lugar de ser estable y bla, 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 ¿y no sería bonito volver a eso? Una de las razones por las que creamos un gobierno más grande fue para evitar ese tipo de caos. Así que, de nuevo, es la falta de contexto histórico lo que lleva a muchas de estas ideas estúpidas de los economistas. Así que claramente, si acaso, un mayor activismo fiscal por parte del gobierno ha estabilizado la caída de los niveles de precios, evitando básicamente los ciclos deflacionarios, mientras permite que ocurran los ciclos inflacionarios que se producen debido al sector de crédito privado. Pero aún así, una de las cosas curiosas de ese gráfico es que te mostré que el punto de inflexión fue en 1973. Bueno, eso fue un enorme auge basado en el crédito. Hubo un auge a nivel global, pero yo lo vi especialmente en Sydney. Hubo un gran auge inmobiliario comercial, y yo estaba en la universidad en ese momento. Podía ver literalmente el perfil comercial de Sydney desde el campus de mi universidad, y había grúas por todas partes, construyendo en una enorme burbuja. Los trabajadores tenían niveles de empleo increíbles.
La tasa de desempleo en Australia estaba literalmente por debajo del 1,5%. Y eso fue antes de que empezaran a distorsionar la recieran artificiales, literalmente. Menos del 1,5% de la población que quería un trabajo estaba sin trabajo. Así que cualquiera que no estuviera empleado estaba básicamente entre trabajos. No se trataba en absoluto de un caso de desempleo crónico. Y eso llevó a enormes aumentos salariales. Así que hubo una combinación de grandes subidas salariales más el aumento de precios de la OPEP, cuando después de la guerra del Yom Kippur, los estados de la OPEP impusieron un embargo a cualquier país que hubiera apoyado a Israel durante la guerra. Por supuesto, eso incluía a Estados Unidos. Así que también se cuadruplicó el precio del petróleo. Ahora bien, eso puso en marcha la dinámica restante de la inflación, la competencia entre los trabajadores y los productores de petróleo por la parte de los beneficios y las empresas respondiendo con mayores márgenes de beneficio, y así sucesivamente. Pero todo eso ha sido la etapa conflictiva del periodo de posguerra, de la que de nuevo, porque si hubiéramos comprendido que en realidad se puede lograr la estabilidad de precios, si los trabajadores y los capitalistas están de acuerdo sobre la distribución de la renta, entonces lo que queda es en realidad una probabilidad de deflación. A medida que hemos mejorado nuestra capacidad para explotar la energía y hemos perfeccionado nuestra tecnología con el tiempo, siempre que no nos topemos con cuellos de botella energéticos, la tendencia general es a la reducción de los costes de producción, porque utilizamos la tecnología para aprovechar la energía de manera más eficiente, y en general aumentamos el nivel de vida, incrementando la cantidad de energía que todos consumimos. Hay retroalimentaciones complejas en el sistema energético con esto. Pero aún así, lo que significa es que la mayoría de la gente en los años 50 y 60 no estaba descontenta con la distribución de la renta. Ahora, debido a la enorme inflación de los precios de la vivienda y al hecho de que los salarios han caído, toda esa tensión está presente. Y esa tensión ha sido creada por este modelo disfuncional de la economía que los economistas neoclásicos creen que es el mundo real. Y estaría de acuerdo en que hasta cierto punto la China actual se parece a lo que usted está diciendo. Porque quiero decir, aparentemente existe un pacto fáustico de moderación salarial y bueno, de moderación de beneficios, si se quiere, aunque ha habido un aumento masivo en el número de multimillonarios en general debido a su enorme expansión. Pero no hemos visto inflación en absoluto. De hecho, si acaso, el problema en China es deflacionario. Sí, y eso se debe de nuevo a que en China hay una historia mucho más larga de pensamiento colectivo que en Occidente, por supuesto. Y eso no es solo comunista, se remonta a los días del sistema feudal. Uno de los buenos puntos de Marx fue que habló sobre el modo asiático de producción, y lo que destacó ahí fue el hecho de que, especialmente en China, era necesario realizar grandes obras públicas para permitir la irrigación. Así que, en cierta medida, los individuos sabían que también se les requería realizar trabajos colectivos, y luego ese trabajo colectivo beneficiaba a su propia granja, porque ayudaban a crear un sistema de irrigación que acababa regando sus cultivos. Por lo tanto, el grado en que la gente tiene una actitud colectiva, además de una actitud competitiva, es algo que creo que la política y la historia de China le dan una mayor comprensión que a los estadounidenses, que francamente, sobre todo de países que gente ignorantes en este tema. Así que sí, China puede decir que los trabajadores no exigirán aumentos salariales mientras los salarios suban cada año. Y ahora, si miras lo que China ha logrado en los últimos 40 años, es simplemente impresionante. Yo estuve allí en el 81 y el 82 y vi lo primitiva que era la vida en aquel entonces. Pero desde entonces el aumento medio de la renta per cápita ha sido del 9% anual. Eso significa que, en menos de cada década, la gente ve cómo sus ingresos se duplican.
y no sientes la necesidad de exigir un aumento salarial cuando ya lo estás recibiendo, en efecto, a ese nivel. Y lo que esto significa es que a menudo no obtienes el mismo aumento salarial nominal, pero tus precios en realidad están bajando gracias a ese aumento en la producción por trabajador. Absolutamente. Creo que una de las verdades engañosas, por así decirlo, que la prensa empresarial occidental cuenta a su audiencia occidental es esta categoría no matizada de mano de obra china barata. Y por supuesto, hay un elemento de verdad en ello, en la medida en que, comparado con el conjunto de la inversión, el porcentaje que se destina a salarios es relativamente menor que en, digamos, una economía impulsada por el crédito como la de Estados Unidos. Pero cuando se observa la trayectoria salarial anual, ha aumentado enormemente. Es decir, ha superado con creces a Taiwán, México y por supuesto a la India, prácticamente a cualquier otro país, si se observa el crecimiento salarial chino desde los años 90. Eso es además de los grandes segmentos de transferencia ocupacional, con personas que pasan de la agricultura a la industria y ahora al sector servicios. Así que la mayoría de gente había en empor desde los 90. Y es ridículo decir de eso, no mansos, mano barata, mano de mordast y mata. Quiero decir, empezaron de esa manera. Una de mis experiencias formativas fue llevar a un grupo de periodistas a un recorrido por China en el 81-82. Fuimos a la zona de libre comercio de Shenzhen, que fue la primera zona de libre comercio que China estableció. Nos dijeron que estaban apuntando a empresas estadounidenses que querían aprovechar una laguna en la ley estadounidense para exportar material desde Estados Unidos a un país del tercer mundo, reprocesarlo allí y gracias a esa laguna no pagar aranceles al reimportarlo a Estados Unidos. Pero la condición que ellos exigieron, y todavía me cuesta entender por qué los capitalistas estadounidenses aceptaron esto, de hecho, se establecieron en la zona de libre comercio. Tenían que tener un socio chino, y en un plazo de 5 años, el socio chino debía poseer la mitad del negocio. Ahora bien, para que los capitalistas estadounidenses aceptaran eso, la ventaja que debían obtener al reducir los costes salariales tenía que ser tan grande que estaban dispuestos a renunciar a la mitad de sus beneficios para conseguirlo. Así que esa etapa inicial estuvo claramente impulsada por los bajos salarios. Pero cuando conoces la composición del Partido Comunista y cómo son las personas allí, en su mayoría ingenieros, una de las principales prioridades era obtener tecnología estadounidense lo más rápido posible, cosa que lograron, y luego descomponerla y mejorarla, que es lo que han hecho. Así que el beneficio general comenzó con salarios bajos, pero ahora les ha permitido pasar a una mano de obra altamente cualificada, con salarios igualmente altos. Y ahora están haciendo cosas que Estados Unidos ni siquiera podía imaginar hacer. El ejemplo clásico, creo que lo habrás visto cuando Tim Cook fue entrevistado sobre China en China, dijo que si reuniera a todos los expertos en máquinas herramienta de Estados Unidos, podría hacerlo en el auditorio en el que estaba hablando. Pero si quisieras hacer lo mismo con todos los expertos en máquinas herramienta de China, necesitarías varios estadios de fútbol. Y esa diferencia en cuanto a habilidades es ahora lo que impulsa la brecha entre la productividad estadounidense y la china. Es una tontería pensar que se trata solo de salarios bajos. Es todo lo contrario. Supongo que una pregunta relacionada con esto sería, ¿cuál es la vía de industrialización para las economías capitalistas occidentales? En particular, habría que pensar en las economías más financiarizadas como el Reino Unido y Estados Unidos. Pero también se puede considerar las partes más industrializadas, como Alemania y otros países, dado que ahora existen tantas restricciones. Es decir, China y otros están surgiendo como rivales, invadiendo sus sectores tradicionales como la fabricación de automóviles y productos químicos, y así sucesivamente.
Pero además, el cambio climático está imponiendo límites a la producción y la automatización. Muchas de las políticas populistas del presidente Trump y de otros populistas de derechas o de izquierdas en Occidente giran en torno a traer de vuelta los empleos al país. Pero saben que existe una enorme desventaja en los costes, a la que todas las empresas se resisten enormemente. Así que, incluso si los fabricantes de automóviles regresan a Estados Unidos, probablemente habría más robots que trabajadores. ¿Cuál es su visión sobre el nivel de industrialización que deberían tener estas economías capitalistas avanzadas y tardías? ¿Y cuáles deberían ser sus políticas? Bueno, quiero decir, tienen que revertir todo. Tienen que revertir el neoliberalismo que han estado siguiendo durante 40 años y ha sido destructivo para su supremacía. No la ha fortalecido, la ha socavado. Pero mi principal preocupación ahora vuelve a ser el cambio climático, porque de nuevo los economistas, particularmente William Nordhaus, puedo nombrar a los culpables en este lado, se han engañado a sí mismos y luego han engañado a los políticos para que consideren el cambio climático como algo sin importancia. De hecho, es mucho más peligroso y mucho más inmediato de lo que los economistas han comprendido. Así que, en algún momento vamos a ver un colapso en la disponibilidad de alimentos. Y los únicos países que van a sobrevivir a eso son aquellos que tengan suficiente caucho producir y que no se destruya durante, ya sabes, sequías o inundaciones, etcétera, etcétera. Así que mi sensación es que tenemos que volver a lo básico. Hemos sobrepasado drásticamente lo que la biosfera puede realmente soportar, utilizando combustibles fósiles y con el daño que estamos causando con el dióxido de carbono, pero también con lo que estamos haciendo a la biodiversidad. Y ya sabes, la cantidad de capa superficial del suelo, volviendo de nuevo a la agricultura. Tantas cosas se han visto socavadas. Creo que ahora ya no se trata de crecimiento, se trata de supervivencia. Y para sobrevivir, debes ser capaz de producir suficiente comida para tu población. Si no lo haces, entonces tu sistema va a colapsar, sea cual sea. Así que mi enfoque es realmente decir que la sostenibilidad alimentaria es lo primero y más importante. Ese debería ser el objetivo de cada país, aumentar su capacidad para producir alimentos y tener reservas de comida esperando el día en que ocurra, cuando haya una hambruna global. Así que podría responder a la pregunta sobre qué hacer, pero no creo que sea relevante. Creo que lo principal ahora es que, de nuevo, gracias a los economistas que han impulsado el crecimiento económico demasiado lejos, ahora vamos a enfrentarnos a un colapso económico o a un desmantelamiento. Y si quieres mantener una sociedad en esa situación, debes ser capaz de alimentar a tu gente. Lo que puedo decir es que China está trabajando en esa dirección. No lo he investigado, pero vi un video en YouTube sobre China transportando agua del océano y desalinándola en el proceso hacia una zona desértica, relativamente desértica, en el oeste del país, que si consiguen revivirla, duplicará la superficie cultivable de China. Y por lo tanto, cuando llegue cualquier crisis, podrá alimentar a su propia población. El Reino Unido no está en condiciones de hacer eso, por ejemplo. Así que si hay una hambruna global, uno de los primeros países en sufrir será el Reino Unido, porque los precios de los alimentos se dispararán y posiblemente los países dejarán de exportar alimentos. Puede que sepas que la India hace, 2 años creo, prohibió la exportación de arroz y ahora solo exporta basmati. Cuando tengamos una hambruna alimentaria global, cuando haya un colapso en la producción de alimentos, especialmente de cultivos de cereales, cuando eso ocurra, cualquier país que no produzca su propio grano va a estar en serios problemas, y eso incluye al Reino Unido en un grado sobresaliente. Así que ahora todo mi enfoque no está en el desarrollo industrial, es la seguridad alimentaria.
Y creo que las naciones más pequeñas, especialmente aquellas en regiones templadas, serían aún más vulnerables debido a su incapacidad para producir una variedad de alimentos. El colchón del que hablaste ha sido analizado por muchos economistas, incluyendo a Isabella Weber y Hayati Ghosh en India, quienes argumentaron que crear reservas de alimentos no solo proporcionaría más estabilidad durante tiempos de crisis y recesión, sino que también garantizaría ingresos más estables para los agricultores. Uno de los problemas que estamos viendo, especialmente en el sur global, pero también en partes desarrolladas, es que los precios de los productos alimenticios han sido extremadamente inestables. Hay excedentes y los precios se desploman, y luego hay caídas de la demanda y los precios suben. Es importante estabilizar esto. Y lo que están diciendo es que los estados que lideran ese proceso de creación de reservas también pueden, al adquirir y redistribuir en el mercado, estabilizar los ingresos de los agricultores. Estamos casi al final de nuestro tiempo. Tenía muchas más preguntas que hacer, pero las dejaremos para la próxima vez. Pero si pudiéramos hacerle una pregunta más antes de que se vaya. Usted comenzó diciendo que permitir que el dólar se convirtiera en una moneda internacional es un gran problema. Y parece haber una confusión, o digamos un objetivo dual, dentro de la administración Trump. Por un lado, preservar la hegemonía del dólar. Así que ya sabe, quiere que el tipo de cambio del dólar se mantenga alto, porque eso sigue estando vinculado a la fortuna de Wall Street. Por otro lado, dado su objetivo de traer empleos de vuelta al país, también quiere devaluar la moneda. Y creo, según mi propia interpretación, que parte de todo este fenómeno de las meme coins y las Trump coins podría formar parte de esa estrategia, que consiste en forzar a los fondos soberanos de Japón y a los bancos centrales a desprenderse de gran parte de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, comprando estas monedas, de modo que la rentabilidad no suba por un lado, pero al mismo tiempo el dólar se devalúe. No digo que eso vaya a ser efectivo, pero creo que es una estrategia a un nivel muy teórico. Así que se suben los precios de estas monedas, se mantienen las rentabilidades bajas, pero también se devalúa el dólar para poder industrializar. ¿Qué opinas sobre hacia dónde se dirige el dólar? Bueno, eso es bastante factible, pero creo que Trump lo hace más porque saca beneficio económico, no porque quiera estabilizar la economía. Quiero decir, ahora está vendiendo Colonia 47 y 49. Cualquier oportunidad de venta, y si se trata de vender su marca, él se apunta. Pero sí, el gran dilema es que si reduces el valor del dólar, entonces reduces la riqueza de las personas que la miden en dólares. Pero si han comprado activos que suben más rápido que el dólar, entonces puede parecer que han salido ganando. Así que probablemente eso forma parte de lo que están pensando. No lo glorificaría llamándolo una estrategia, pero probablemente es parte del proceso mental en el que están atrapados. Pero es que Keynes escribió una vez que cuando el desarrollo de una economía es un subproducto de las actividades de un casino, el trabajo probablemente ya está hecho. Ahora estamos viendo eso multiplicado por 1000. ¿Puedes quedarte un minuto más? Sí, claro. Bien. Quiero proponerte un juego que creo que será interesante. Yo nombraré algunas economías, y tú solo tienes que decirme una frase o una palabra. No digas nada más. Y veremos cuál es la respuesta de nuestra audiencia. Podemos hacer un programa completo sobre eso. Minsky. Minsky. La única persona que alguna vez hizo la pregunta correcta en economía, que fue, ¿puede volver a suceder?, refiriéndose a una gran depresión. Y si hubiéramos basado nuestra economía en él, no habríamos tenido la burbuja de 1987 ni la crisis de 2007. Keynes, brillante. Por desgracia, demasiado hijo de Marshall,
así que intentaba encajar muchas cosas de nuevo en la mente de Marshall, pero comprendía la naturaleza fundamental de la incertidumbre con la que deben lidiar los inversores y no estaba dispuesto a hacer suposiciones absurdas sobre la incertidumbre para eliminarla. Así que, la base filosófica para una economía decente, lamentablemente socavada por creyentes en el viejo paradigma como John Hicks. Adam Smith. Adam Smith, la persona que desvió la economía. Si observas lo que hizo, dijo que el trabajo es la fuente de todo valor en lugar de la tierra, que era el argumento de los fisiócratas anteriormente. Eso terminó haciendo que la economía fuera no física. Gran parte de la creencia de que la riqueza surge de la economía y no de la explotación de la naturaleza se puede rastrear hasta Smith. También capitalizar de que el dinero es lingotes en lugar de que el dinero fuera crédito. Así que creo que Smith fue, de hecho, en la medida del origen de la judía media de la economía a Smith, Karl Marx. Karl Marx. Brillante, absolutamente brillante, pero incapaz de desprenderse de su propia ideología. Desarrolló una explicación sobre el origen del beneficio que ni Smith ni Ricardo habían dado, centrándose en las características exclusivas y únicas del trabajo. Luego, en la década de 1850, realizó un avance filosófico sobre ello que en realidad socavaba la teoría del valor trabajo. Pero, para aferrarse a la conclusión de que él era el socialista científico, distorsionó ese pensamiento, lo que llevó a que la teoría del valor trabajo siguiera siendo creída por los marxistas y los hiciera irrelevantes para el desarrollo de la economía con el tiempo. Las dos último, Milton Friedman. Acertó en una cosa, estaba a favor de abolir los bancos privados e implementar el Plan de Chicago. Pero aparte de eso, era un ideólogo cuyas ideas eran fantasiosas. Su propuesta básica era, haz una suposición disparatada, consigue que la gente la acepte, y luego los resultados se derivan de esa suposición disparatada. Schumpeter llamó a eso el vicio ricardiano, y Milton Friedman es probablemente el exponente más peligroso de ello en la historia. El último y más contemporáneo, Thomas Piketty. Empíricamente, Piketty es bueno. Me gusta lo que ha hecho al centrarse en el crecimiento de la riqueza y demás. No se ha alejado lo suficiente del pensamiento neoclásico en general, pero se ha enfocado en la riqueza de una manera que los neoclásicos han ignorado. Ha hecho un trabajo muy útil en ese sentido, y espero verle avanzar hacia una dirección más heterodoxa con el tiempo. Profesor Keane, muchísimas gracias por su tiempo, y a los espectadores, si les ha gustado este último segmento, no duden en dejar sus comentarios. Tendremos un programa completo dedicado al pensamiento económico. Muchas gracias. Y aprovecho para hacer un poco de autopromoción de mi propio canal de YouTube. Así que, Profesor Steve Keane, por favor, suscríbete allí. Y si realmente quieres ayudarme, entonces suscríbete a mis páginas de Substack o Patreon, que son bastante fáciles de encontrar. Muchas gracias, Profesor Keane. Que tenga un buen resto del día. De nada. Adiós. Vale, adiós. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.